Nuestro viaje continúa aquí en Jerusalén con la búsqueda del Arca de la Alianza. ¿Y si el artefacto más poderoso de la historia de la humanidad nunca se hubiera perdido? Y si, oculta bajo capas de piedra y silencio durante miles de años, el Arca de la Alianza finalmente ha sido descubierta, y quienes la encontraron desearían no haberlo hecho nunca? Antes de revelar las impactantes pruebas, dale a me gusta y suscríbete, porque algunos descubrimientos son tan perturbadores que desafían todo lo que creíamos saber sobre la historia. Todo comenzó como una excavación arqueológica rutinaria en las remotas colinas de Judea. Sin atención mediática, sin financiación importante. Solo un pequeño equipo siguiendo las pistas de un antiguo manuscrito que la mayoría de los eruditos descartaban como leyenda. Pero todo cambió cuando un radar de penetración terrestre detectó una enorme cámara subterránea a casi 9 metros de profundidad. Sus dimensiones coincidían con las descripciones antiguas con una precisión asombrosa, y lo que aguardaba en su interior dejaría sin palabras incluso a los investigadores más experimentados. Enterrado bajo enormes losas de piedra caliza, encontraron un cofre dorado como ningún otro que hubieran visto jamás. Parecía intacto por el paso del tiempo. Figuras aladas se extendían sobre su tapa, tal como se describe en los relatos bíblicos. Sin embargo, en el instante en que un arqueólogo se acercó, las cámaras fallaron, las luces se apagaron y los equipos electrónicos se desconectaron sin previo aviso. Lo que sucedió a continuación no hizo sino aumentar el misterio. Alrededor del cofre había docenas de esqueletos antiguos congelados en posiciones de terror, mientras que extrañas paredes ennegrecidas por el hollín sugerían que un violento suceso había asolado la cámara en el pasado. Lo más escalofriante de todo es que una grabación analógica conservada captó un zumbido rítmico y grave que nadie recordaba haber oído durante la excavación. ¿Podría ser esta la verdadera Arca de la Alianza? Y de ser así, ¿qué secreto ha permanecido sellado con ella durante siglos? Quédense con nosotros porque la evidencia es realmente asombrosa. El artefacto que se resistió en el laboratorio. Los científicos estaban ansiosos por examinar el artefacto, pero el arca no cooperó. Los rayos X fallaron. Las pruebas químicas no fueron concluyentes. Incluso el material en sí era inexplicable. La superficie dorada no tenía equivalente en ninguna aleación conocida, y el núcleo de madera que había debajo no se parecía a ninguna especie de la Tierra. Era como si el arca hubiera sido hecha de algo de otro mundo. Entonces llegó el descubrimiento más extraño hasta el momento. Un campo electromagnético suave pero constante pulsaba desde el pecho. No era aleatorio. Tenía un ritmo como un latido lento. Al principio parecía inofensivo, pero a los pocos días, quienes habían tocado el arca comenzaron a sufrir extraños efectos secundarios. Uno a uno, relataron sueños intensos, algunos hermosos, otros aterradores. Tras las hemorragias nasales, sufrieron ceguera temporal. Un hombre se desplomó a mitad de una frase, susurrando que oía voces que cantaban desde el interior de su pecho. Aún así, siguieron adelante. No querían detenerse hasta que llegara el gobierno. Sin previo aviso, los soldados acordonaron la zona. El arca fue retirada bajo estricta vigilancia y guardada en un contenedor revestido de plomo con un extraño símbolo negro. El equipo fue confiscado. Las imágenes satelitales fueron borradas. En menos de 24 horas, todo el equipo fue separado, interrogado y obligado a firmar estrictos acuerdos de confidencialidad. Fue como si el descubrimiento nunca hubiera ocurrido, pero un técnico, Daniel Knox, no estaba dispuesto a olvidarlo. Antes de desaparecer, publicó un video desesperado en Internet. En él, describía a soldados moviendo el arca y un barco preparándose para zarpar con la caja. Al día siguiente, el video de Daniel desapareció. Su teléfono se apagó y él se esfumó. Sin embargo, Daniel había enviado algo antes de desaparecer. Un antiguo manuscrito copiado de un pergamino encontrado cerca del arca. Se lo entregó a un amigo de confianza en Jerusalén. Lo que reveló ese manuscrito lo cambió todo. Hablaba de un segundo escondite bajo la montaña, donde antaño se alzaron 2 templos. El Monte del Templo, un lugar tan sagrado y políticamente sensible que incluso pensar en excavar allí era peligroso. Pero el manuscrito era claro. Bajo la piedra angular, sellada en tiempos del profeta Jeremías, había una sala de espejos. Un controvertido profesor de Tel Aviv, a menudo tachado de teórico de la conspiración. Pero todo cambió cuando un investigador decidido comparó esos símbolos con un manuscrito antiguo. Lo que descubrió fue asombroso. La placa no era solo decoración, era un mapa. Los símbolos formaban una estrella con un camino sinuoso que la atravesaba.
Al superponerlo con un antiguo mapa del monte del templo de la época de las cruzadas, el camino sinuoso coincidía con una serie de túneles sellados, casi olvidados por el tiempo. No se trataba de marcas al azar. Se trataba de una ruta codificada que conducía a algo oculto en las profundidades de uno de los lugares más sagrados de la tierra. Esta revelación hacía eco de leyendas ancestrales de sacerdotes etíopes que afirmaban que, siglos atrás, el Arca de la Alianza fue trasladada en barco a Axum, Etiopía. Allí se decía que se guardaba en una pequeña capilla vigilada, protegida por un único monje que nunca podía salir. La mayoría de los historiadores se burlaron de la idea hasta que resurgieron los registros de una misión secreta aliada de la década de 1940. El objetivo de la misión era recuperar artefactos de gran importancia cultural de todo Oriente Medio. Desclasificado décadas después, los documentos de la misión mencionaban un contenedor no registrado hallado en un yacimiento arqueológico en Egipto. No figuraba en el inventario de ningún museo, pero un nombre aparecía una y otra vez, el del doctor Emery Foster, un enigmático arqueólogo que se cree inspiró al personaje ficticio de Indiana Jones. Su informe final describía algo extraordinario. Un objeto dorado brillante que no debía moverse. Luego, silencio. El informe terminó abruptamente. La última página había sido arrancada. La ubicación era clasificada. No se volvió a saber nada del asunto. Hasta que un agente de inteligencia estadounidense retirado envió un paquete a un periodista de Jerusalén llamado David Lewin. Dentro había una foto Polaroid borrosa de un cofre dorado rodeado de personas con trajes protectores. En el reverso, alguien había escrito Sinaí 1968. También se incluía un mapa con áreas marcadas con círculos, una de las cuales coincidía con un escaneo de radar moderno realizado apenas unos meses antes. Lewin siguió el rastro a través de antiguos mapas de las cruzadas, ex arquivistas del Vaticano e incluso ex empleados del Mossad. Cuanto más profundizaba, más extraña se volvía la historia. Según una carta dentro del paquete, el arca había sido trasladada 3 veces desde la Segunda Guerra Mundial y, de alguna manera, había regresado recientemente a su cámara original bajo el monte del templo. Nadie sabía por qué. La carta terminaba con una advertencia. Se están preparando. Algo se avecina. Poco después, Lewin recibió una pequeña caja en la puerta de su casa, sin remitente. Dentro había ciclos de plata del período del Segundo Templo. Pero a diferencia de otras piezas en los museos, estas estaban intactas, prístinas, como si nunca hubieran visto la luz del día. Lo que sea que yace bajo Jerusalén puede ser aún más antiguo. Más extraño y mucho más peligroso de lo que jamás imaginamos. El controvertido descubrimiento de Ron Wyatt. Durante siglos, creyentes de todo el mundo se han preguntado, ¿dónde está el Arca de la Alianza?
Ahora, se dice que contiene los 10 mandamientos originales, las mismas tablas de piedra entregadas a Moisés, y la Biblia describe el arca como un cofre de madera cubierto de oro. Pero una de las historias más persistentes y controvertidas proviene de un hombre llamado Ron Wyatt. El 6 de enero de 1982, Wyatt, un arqueólogo aficionado y explorador adventista, anunció algo increíble. Dijo haber encontrado el arca. No solo rumores o rastros, sino el cofre mismo enterrado bajo la antigua ciudad de Jerusalén. Y no en cualquier lugar, según Wyatt. El arca había estado escondida en una cámara directamente debajo del lugar donde Jesús de Nazaret fue crucificado. Afirmó que esto no era una coincidencia, que la ubicación del arca había sido profetizada por antiguas profecías. Históricamente, el arca se guardaba en el primer templo. Muchos de esos túneles aún existen hoy en día. Con el tiempo, los arqueólogos han encontrado fragmentos de cerámica, herramientas y objetos sagrados en su interior, pero Wyatt afirmaba algo aún más trascendental. Decía que, durante el asedio, los israelitas escondieron el arca en uno de esos túneles, en lo profundo de una cámara sellada y olvidada, y creía haberla encontrado. Por supuesto, no todos estuvieron de acuerdo. Muchos expertos desestimaron la historia de Wyatt, calificándola de imposible de probar. Sin embargo, otros, incluidos grupos religiosos, tomaron en serio su afirmación, especialmente al combinarla con pistas de manuscritos antiguos, extraños hallazgos de radar, y la idea de que el arca había sido colocada bajo una colina llamada Golta, el lugar que muchos creen que fue el sitio de la crucifixión. Si Wyatt tenía razón, entonces el arca había estado reposando silenciosamente bajo una de las ciudades más sagradas del mundo, oculta a plena vista durante más de 2000 años. Y ahora, con nuevos escaneos y un misterioso campo magnético detectado en las cercanías, algunos comienzan a preguntarse si la afirmación de Wyatt era algo más que una simple historia, una profecía oculta en piedra. Mucho antes de que Ron Wyatt pusiera un pie en Jerusalén, se pronunció una profecía que, según algunos, predijo su descubrimiento. En 1901, una mujer llamada Ellen G. White, respetada autora cristiana y visionaria, escribió algo escalofriantemente específico. Afirmó que las tablas de piedra grabadas por el mismísimo dedo de Dios y entregadas a Moisés en el monte, si aún reposaban dentro del arca de la alianza, ocultas, intactas y esperando el momento elegido por Dios. Ella advirtió que, llegado el momento oportuno, Dios las revelaría al mundo, no solo como reliquias sagradas, sino como testimonio contra el desprecio del mundo por sus mandamientos. Para muchos estudiosos de la Biblia, incluido Ron Wyatt, esto no era mera expresión poética, era una señal divina. Wyatt creía en lo que decía el libro de Amós, que Dios revela sus secretos a través de sus profetas. Y la profecía de Ellen White, pronunciada 81 años antes del supuesto descubrimiento de Wyatt, era demasiado precisa como para ignorarla. Durante su excavación, el primer gran hallazgo de Wyatt fue una extraña piedra de altar que sobresalía de la pared rocosa. Creía que pertenecía a una iglesia cristiana primitiva, quizás construida en el siglo I. Si eso era cierto, significaba que los primeros seguidores de Jesús ya sabían que este lugar tenía un profundo significado espiritual. Entonces las cosas se pusieron aún más interesantes. El equipo de Wyatt descubrió 4 agujeros rectangulares tallados en la piedra, idénticos a los agujeros para postes utilizados en las crucifixiones romanas. Los historiadores saben que en la zona donde murió Jesús se realizaron numerosas ejecuciones a lo largo del tiempo, pero uno de los agujeros destacaba por estar ligeramente más elevado que los demás. Este habría sido el lugar donde se ubicaría la figura más importante o más condenada del día. Según los evangelios, ese hombre era Jesús. Y entonces Wyatt encontró algo más. Una piedra cuadrada había sido colocada en ese agujero central a modo de tapón. Tenía agarres para los dedos en ambos lados. Cuando Wyatt la sacó, notó una profunda grieta que atravesaba la roca madre justo debajo del lugar donde se habría erigido la cruz principal. Wyatt pensó inmediatamente en el Evangelio de Mateo, donde se dice que la tierra tembló y las rocas se partieron cuando Jesús murió. ¿Podría ser esta esa grieta? De ser así, entonces no se trataba solo de arqueología. Era una profecía que se desarrollaba ante sus ojos. Y el Arca de la Alianza, oculta bajo todo ello, podría haber sido un testigo silencioso tanto de la ley de Dios como del momento de su cumplimiento definitivo.
En el momento en que Wyatt afirmó haber encontrado el arca, el viaje de Ron Wyatt dio un giro inesperado cuando él y su equipo se toparon con una red oculta de antiguas cuevas bajo Jerusalén. Creía que estos túneles formaban parte de un sistema olvidado, sellado e intacto desde tiempos bíblicos. En una entrevista de 1999, poco antes de su muerte, Wyatt describió lo que sucedió a continuación. Una vez que encontramos ese lugar, dijo, supe que tenía que entrar en esa escarpa, túnel por túnel, cámara por cámara, hasta encontrar el Arca de la Alianza. Oh no. Y el 6 de enero de 1982, alrededor de las 2 de la tarde, dijo que la encontró, pero no estaba a la vista. En cambio, estaba enterrada en lo que parecía una avalancha de pánico. La cámara estaba repleta de escombros. Muebles del primer templo, pieles de animales, tablones de madera y piedras, todo apilado como si alguien hubiera intentado esconderlo a toda prisa. Wyatt creía que el arca había sido enterrada intencionadamente bajo esas capas para protegerla. Y allí estaba, el cofre cubierto de oro, reposando silenciosamente en la oscuridad. Entonces notó algo escalofriante. Una grieta en el techo se extendía justo encima del arca. En su interior había una extraña sustancia negra, sangre seca. Parecía que parte de ella había goteado sobre la caja de piedra que rodeaba el arca. La conclusión de Wyatt fue que la grieta se había formado durante el terremoto que siguió a la muerte de Jesús. En una de sus cartas, explicó que cuando Cristo fue atravesado por la lanza del soldado romano, la sangre y el agua que brotaron de la herida habían goteado a través de esa misma grieta y caído sobre el propiciatorio del Arca de la Alianza. Para él, no era una coincidencia. Recordaba lo que Moisés había hecho en la antigüedad, rociando sangre sobre las tablas para sellar la alianza de Dios con Israel. Ahora, siglos después, Wyatt creía que la sangre de Jesús había cumplido esa alianza una vez más, esta vez para toda la humanidad. Pero Wyatt también afirmó algo aún más extraño. Aunque intentó fotografiar y filmar el arca, ninguna de las imágenes salió bien. Creía que se trataba de una intervención divina. A su regreso, dijo que se encontró con 4 ángeles que custodiaban el arca, pero llegaría el día en que una ley religiosa mundial obligaría a revelar la verdad. Wyatt no se detuvo ahí. También afirmó haber encontrado el arca de Noé, las piedras de anclaje, la torre de Babel e incluso las tumbas de Noé y su esposa. Quizás lo más polémico sea que afirmó haber analizado la sangre de Cristo, encontrada en la grieta, y haber dicho que tenía solo 24 cromosomas, no 46. Creía que esto demostraba que Jesús no tenía padre terrenal. Por supuesto, los críticos no tardaron en desestimarlo todo. Científicos, historiadores e incluso líderes de la propia iglesia de Wyatt rechazaron sus afirmaciones. Pero a pesar de la reacción negativa, muchos siguen creyendo en su trabajo. Su investigación ha sido preservada por Wyatt Archaeological Research, y hasta el día de hoy, sus seguidores continúan difundiendo su mensaje, el poder sagrado del arca. A lo largo del tiempo, para los antiguos israelitas, el Arca de la Alianza era mucho más que un simple cofre de madera. Era lo más sagrado de la tierra. Conocida como el Arca del Testimonio, el Arca de Dios o simplemente el Arca, era famosa por su decoración de oro puro y los 2 querubines dorados en su tapa. Era más que un símbolo. Se creía que contenía la presencia real de Dios. Según la Biblia, el arca guardaba las tablas de piedra de los 10 mandamientos, que Dios le entregó a Moisés en el monte Sí. Otros textos afirman que también contenía la vara de Aarón, que se había transformado milagrosamente en una serpiente, y una vasija de maná, el pan del cielo que alimentó a los israelitas en el desierto. El arca fue construida exactamente según el modelo que Dios le dio a Moisés. Los levitas, el clan sacerdotal de Israel, la transportaban con largas varas de madera sin tocar jamás el arca. Esta siempre iba delante de los viajeros en su travesía, guiándolos por el desierto. Entonces, ¿qué le sucedió? La tradición judía ofrece diversas posibilidades. Algunos afirman que fue robada y transportada a Babilonia. Otros creen que fue escondida por el rey Josías dentro del templo, o por el profeta Jeremías en una cueva del monte Nebo. Nadie lo sabe con certeza. La Iglesia Ortodoxa Etíope cree que el arca está a salvo en Aksum, custodiada por un monje que nunca abandona la capilla. Por su parte, la tribu Lember del sur de África afirma ser descendiente de los antiguos sacerdotes que la custodiaron y poseen una copia en Zimbabue como prueba. Según otras leyendas, el arca fue trasladada a Roma, Irlanda o incluso enterrada en un lugar desconocido para evitar que cayera en manos enemigas.
Si bien nadie ha podido autenticar ninguna de estas afirmaciones, el misterio del arca continúa inspirando fe, debate e imaginación en todo el mundo. Ha aparecido en todo tipo de textos, desde doctrinas religiosas y escrituras sagradas hasta películas taquilleras como Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, donde se la representa como fuente de poder, juicio divino y misterio. Para los cristianos, el arca representa la función de Cristo como el propiciatorio supremo. En el Islam, se la menciona en el Corán. Incluso la fe bahaí la venera espiritualmente. A pesar de todo el simbolismo y la historia sagrada, una pregunta persiste. ¿Dónde está ahora? ¿Realmente ha sido encontrado? Arqueólogos y expertos bíblicos siguen buscando pruebas, no solo para hallar el lugar de descanso final del arca, sino también para comprender por qué su historia era tan importante para los antiguos creyentes. Algunos analistas creen que el diseño se inspiró en las costumbres egipcias o beduinas. Otros creen que la función del arca siempre fue espiritual, permitiendo a la humanidad sentirse más cerca de lo divino. Jerusalén de oro. Una nueva pista. Cerca del último lugar donde se creía que reposaba el arca. En el corazón de la antigua Jerusalén, donde se creía que descansaba el arca de la alianza. Un sorprendente descubrimiento ha dejado atónitos a los arqueólogos. Un antiguo anillo de oro, enterrado durante más de 2000 años, acaba de ser desenterrado. El pequeño anillo, engastado con una gema roja, fue hallado en el yacimiento arqueológico del aparcamiento de Givati, en la ciudad de David, a pocos pasos del monte del templo, donde, según se cuenta, se guardaba el arca de la alianza en el lugar santísimo. La excavación, liderada por la Autoridad de Antigüedades de Israel y la Universidad de Tel Aviv, reveló lo que algunos consideran uno de los hallazgos de joyería más impresionantes jamás realizados en Jerusalén. Inicialmente, un experto en análisis de suelos pensó que el anillo había sido dejado caer por un trabajador actual. Sin embargo, tras una inspección más minuciosa, los expertos se percataron de que se trataba de una pieza mucho más antigua, que data de hace unos 2300 años, de la época del Segundo Templo y del inicio del período helenístico. Esta es la primera vez que se encuentra en Jerusalén una colección tan grande de joyas de oro de esa época, dijo Efra Boher, la jefa de la excavación. Junto al anillo se encontraron otros objetos preciosos, pendientes de bronce, una cuenta de oro, e incluso un pendiente de oro con un diseño animal, objetos que sugieren una ciudad próspera y vibrante. ¿Qué tiene que ver esto con el arca? Este descubrimiento se realizó en los cimientos de una gran estructura cerca del templo. Si bien las joyas probablemente pertenecieron a una joven en transición a la edad adulta, posiblemente como parte de una tradición matrimonial, la ubicación añade otro significado. Algunos creen que esta zona pudo haber estado conectada con rituales sagrados o familias sacerdotales de alto rango, posiblemente aquellas que custodiaban o servían cerca del arca. Eli Esido, director de la Autoridad de Antigüedades de Israel, lo expresó a la perfección. Esta es la Jerusalén de oro en su forma más auténtica y tangible. Y aunque el vínculo exacto entre este tesoro y el arca sigue siendo incierto, la sola proximidad ha despertado sospechas. A principios de este año, otro hallazgo cercano avivó aún más el misterio. Un santuario religioso sellado por los antepasados de Jesús y conservado durante casi 3000 años. La tumba vacía y el misterio del arca. Durante generaciones, muchos teólogos han sugerido que el Arca de la Alianza era más que un cofre sagrado que contenía objetos sagrados. Creían que servía como símbolo profético, que apuntaba hacia algo infinitamente mayor. La persona de Jesucristo. Esta conexión se vuelve especialmente impactante en la mañana de la resurrección. Antes del amanecer, cuando la oscuridad aún cubría Jerusalén, María Magdalena se acercó a la tumba donde Jesús había sido sepultado. Esperaba encontrar una tumba sellada, custodiada por una enorme piedra. En cambio, descubrió algo imposible. La piedra ya había sido removida y la tumba estaba abierta. Aún más impactante, el cuerpo de Jesús había desaparecido. Presa del miedo y la confusión, María corrió a buscar a Simón Pedro y a Juan. «Se han llevado al Señor del sepulcro», les dijo, «y no sabemos dónde lo han puesto». Los dos discípulos corrieron inmediatamente hacia el lugar del entierro. Juan llegó primero, pero se detuvo en la entrada. Al mirar dentro, vio las vendas funerarias allí. El Evangelio utiliza la palabra griega bli, una simple mirada, una rápida observación. Momentos después, Pedro llegó y entró en la tumba sin dudarlo. Examinó cuidadosamente la escena que tenía ante sí.
La palabra que describe la acción de Peter es teoría, lo que sugiere una investigación más profunda, el tipo de escrutinio minucioso que se utiliza al intentar resolver un misterio. Entonces John finalmente entró. Esta vez aparece una palabra griega diferente, Eden. Significa más que simplemente ver, implica comprensión, reconocimiento y una revelación repentina. Describe el momento en que la observación se convierte en revelación. Muchos estudiosos creen que en ese instante Juan comprendió algo profundo. La tumba vacía no era simplemente una cámara funeraria. Se había convertido en un lugar sagrado donde se revelaba el plan redentor de Dios. Las vendas de lino permanecían allí, cuidadosamente dispuestas, mientras que el sudario yacía doblado aparte. Cada detalle parecía deliberado. Algunos teólogos ven un paralelismo notable con el Arca de la Alianza. En el Antiguo Testamento, el arca representaba la morada de Dios entre su pueblo. Su elemento más sagrado era el propiciatorio, la tapa de oro colocada entre dos querubines. Allí Dios prometió encontrarse con Israel y revelar su presencia. De igual modo, la escena de la resurrección dirige la atención no a lo que quedó, sino a lo que faltó. El poder del arca nunca residió simplemente en su oro o su contenido. El poder de la tumba vacía no residía en las telas que quedaron allí. El verdadero significado radicaba en la realidad de que la presencia de Dios había trascendido ambas. Aunque el Evangelio señala que los discípulos aún no comprendían del todo lo profetizado en las Escrituras, bajo el antiguo pacto, el sumo sacerdote rociaba sangre sacrificial ante el propiciatorio para expiar los pecados de Israel. En el nuevo pacto, la sangre de Cristo fue derramada una vez para siempre, no solo por una nación, sino por el mundo entero. Los paralelismos son aún más profundos. Dentro del arca había 3 objetos sagrados: la vasija de maná, la vara de Aarón que floreció milagrosamente y las tablas de piedra de la ley de Dios. Cada uno encuentra su cumplimiento en Jesús. La manera señalaba el verdadero pan de vida. La vara resucitada de Aarón prefiguraba al sumo sacerdote eterno que venció a la muerte. Las tablas representaban la ley de Dios perfectamente cumplida en aquel que la encarnó por completo. Hace mucho tiempo, Dios declaró que se encontraría con su pueblo entre los querubines. Ahora, en una tranquila tumba en un jardín a las afueras de Jerusalén, esa promesa parece cumplirse plenamente. María no encuentra una caja dorada oculta tras una cortina, sino la realidad a la que el arca siempre había apuntado: Cristo resucitado. ¿Podría el Arca de la Alianza haber sido algo más que una reliquia sagrada conservada del pasado de Israel? Muchos creen que fue una prefiguración divina proyectada a través de la historia, preparando a la humanidad para el momento en que la misericordia, el sacrificio y la resurrección se encontrarían en un solo lugar, no entre querubines dorados, sino entre 2 ángeles sentados junto a una tumba vacía, el lugar donde Jesús había yacido y donde la muerte misma había sido vencida.